Buenas tardes, muchas gracias a todos los que estáis asistiendo en directo a este Cineforum y gracias también a los que os conectaréis en un momento posterior. Hoy vamos a disfrutar con la presentación de la película Passenger, que es una producción de 2016 y que nos hace la presentación nuestro socio, el doctor Antonio Carretero. Así que sin más, Antonio, pues adelante cuando tú quieras. Muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias. Voy a compartir la presentación. Vale, ¿se está viendo? Sí. Vale. Bueno, pues nada, buenas tardes en estas fiestas de Navidad. Por aquí tengo el árbol de Navidad y todo que se ve por ahí. ¿Lo veis la estrellita? Eh, pues vamos a hacer un nuevo cineforum y esta vez voy a hablar de la película Passengers, como veis aquí. Siempre hago el mismo patrón de esquema de la presentación. Primero describir la ficha técnica de la película, para luego a continuación pues contar un poquito la base científica del argumento y paso después a hablar sobre los temas científicos o tecnológicos y de carácter humano filosófico que más me han llamado la atención en la película. En todas las películas que estoy presentando en estos coloquios siempre hay algunos temas para pensar sobre ellos. Entonces, yo procuro que los cineforums sean una base de reflexión sobre el mensaje que nos está transmitiendo la película y en este caso, esta película pues tiene algunos mensajes así que me parecen interesantes. Entonces, por eso la he elegido y vamos a empezar. En cuanto a la ficha técnica, pues el título original es Passengers en inglés del año 2016 y, y bueno, pues veis aquí algunas características. El director Morten Tildum, que no es muy conocido, y el reparto también son actores relativamente jóvenes, algunos conocidos, otros no tanto. Chris Pratt, Jennifer Lawrence, Michael Sheen y alguno más, ahora veremos. Y bueno, pues cuando en la película busco en internet, pues me la clasifica en el género de ciencia ficción, aventuras, drama, aventura espacial, 3D, robots, pero yo le he añadido una cosa que a mí me ha llamado mucho la atención de esta película y que me ha gustado mucho, que es ingeniería, análisis de riesgos de fallos de seguridad y mantenimiento. Yo, como ya sabéis, soy ingeniero industrial y entonces me gusta el enfoque industrial y tecnológico que han hecho en esta película. Perdonad, que me suena el móvil justo ahora. Bueno, le quito el sonido. Vale. Entonces, os estaba comentando, por ejemplo, pues los actores. Vamos a hablar un poquito de los actores. El reparto. Bueno, pues aquí veis el primero, el que está a la izquierda, es Chris Pratt. Me parece si esto se puede poner a lo mejor en pantalla completa. A ver, no sé si lo puedo poner en pantalla completa o no. Mm, no sé. Bueno, si no lo dejo así. ¿Lo estáis viendo bien? Bueno, pues veis aquí a la izquierda del todo está una foto de Chris Pratt. Chris Pratt es conocido porque trabajó en el año 2014 en Guardianes de la Galaxia y la versión 2 de esta película que era de superhéroes Marvel y tuvo cierto éxito. Y luego también es muy conocido por haber trabajado en la serie de Parque Jurásico, Jurassic World, El Reino Caído y Dominion. Entonces, pues bueno, de esto es bastante conocido. Luego la chica de la película, Jennifer Lawrence, que es la guapa de la historia, eh, ha trabajado en Mutante Mystique, en la serie de películas X-Men, desde el 2011 al 2019, pero sobre todo es muy conocida por la serie de películas de los Juegos del Hambre, haciendo el papel de Katniss Everdeen. Seguramente habéis visto alguna de las películas de los Juegos del Hambre. Y bueno, pues son los dos actores principales de la película, pero
hay algunos otros actores que también tienen un papel curioso y que lo hacen muy bien. Por ejemplo, el que veis aquí a la derecha es Michael Sheen. Michael Sheen es un actor que ha trabajado en cine, en televisión, en teatro. Ha aparecido en la película de ciencia ficción Tron Legacy en 2010 y bueno, pues en alguna comedia romántica de Woody Allen y bueno, ha sido nominado un premio Emmy por su papel en Blair en la película de Special Relationship. Pero bueno, el caso es que es un actor muy polifacético y ha tocado diferentes géneros, cine, televisión, teatro. Yo no he puesto aquí más información de él, pero en teatro ha representado películas uy, perdón, representado obras de teatro de Shakespeare y es relativamente conocido y en esta película a mí me gusta mucho cómo lo hace. Lo hace bastante bien. La película la he visto varias veces, pero ayer la estuve repasando un poco, la volví a ver y la verdad es que me parece un muy buen actor. Y luego vemos aquí estos dos actores. A la izquierda tenemos a Lawrence Fishburne, que no le conocéis por su nombre, pero es muy conocido de la serie de películas de Matrix, en el papel de Morfeo. Y bueno, pues también ha participado en El Hombre de Acero en 2013 y su continuación en Batman y Superman. Bueno, y el de la derecha, no os he puesto nada de él porque os dejo 3 segundos para intentar adivinar quién es. Ya sé que no me podéis contestar ahora, que lo veremos en el coloquio, pero el que veis ahí a la derecha no es ni más ni menos que Andy García. Andy García, que es súper conocidísimo por sus papeles en El Padrino y en The Ocean's Eleven y otras películas así pues muy interesantes, pero que se le ve mucho más joven, ya que hace el papel de como, sale muy poquito, pero hace papel como del capitán de la nave, así con sus barbas blancas y es relativamente curioso verlo. Em, a continuación, pues ya entro en la base científica del argumento y veis aquí que, bueno, pues la idea es que en el viaje de colonización del planeta Homestead 2, pues la nave espacial Avalon, que transporta a 258 tripulantes y 5.000 pasajeros, y se encuentra en su camino con una barrera de asteroides que atraviesa, pero no sin sufrir alteraciones que producirán, entre otras cosas, pues la deshibernación prematura de algunos de los viajeros y no cuento más de momento a la espera de un poco de lo que vamos a ver después. Pero todo viene a partir de esa situación imprevista, ese choque, entre comillas, con la barrera de asteroides y bueno, pues lo que se va produciendo a continuación. Y Avalon, he buscado en internet Avalon porque Avalon es un nombre bastante conocido en el ámbito anglosajón y es el nombre de una isla mitológica celta en algún lugar de las Islas Británicas, donde, según la leyenda, pues los manzanos dan sabrosas frutas durante todo el año y habitan 9 reinas hadas, entre ellas Morgana, con lo cual el nombre de Avalon pues tiene su historia. Y Homestead, el planeta Homestead, pues Homestead es un juego de palabras, porque Homestead, viene de steady, steady es firme, con lo cual steady home, homestead es steady home, hogar firme, tierra firme, vamos, algo así. ¿Eh? Eh, es un pequeño juego de palabras. Y bueno, paso ya a continuación a los temas científico-tecnológicos. Bueno, entonces aquí a mí me ha parecido interesante hablar pues del diseño de la nave espacial Avalon. En muchas películas de ciencia ficción aparece un diseño de nave espacial y siempre me quedo pensando sobre ese diseño, qué función tiene, por qué es así, etcétera, cuál es el combustible, en fin, este tipo de cosas. Luego, es posible disponer de campos de fuerza que desvíen los meteoritos, porque en la película se ve que hay unos campos de fuerza que van desviando meteoritos. Lo que pasa es que llega un momento que hay uno que es tan grande que ya no puede con él. Pero bueno, ingeniería, exploración de la secuencia de fallos en cascada, que a mí esto es lo que me parece más interesante de esta película. Yo cuando la vi, se me olvidó un poco que era una película de ciencia ficción y, le busqué la lógica a la presentación que hacen sobre la secuencia de fallos que se van produciendo en la nave, a colación de ese choque con los meteoritos.
Y luego algunas escenas que aparecen de hibernación del cuerpo humano, si es técnicamente posible. La ciencia ficción biomédica da mucho juego, ¿eh? Y ahora hablaremos un poquito de ello. Y las cápsulas médicas que operan automáticamente, pues también es un tema que ha salido en algunas películas de ciencia ficción. Y luego una serie de cuestiones de miscelánea que he apuntado para que podamos comentar algo sobre ellas. Y en cuanto a los temas más bien de carácter humano o filosófico, pues yo creo que esta película reflexiona sobre la exploración de la respuesta humana ante la soledad y el sentido de la vida. Veremos que en la nave pues hay una persona que se despierta y está sola y se tira sola pues un año, año y pico, y los efectos que tiene eso imaginaos que estáis en una nave espacial y estáis solos, todo el mundo está dormido y estás tú solo y además vives así sin límite, vamos, hasta que te mueras. Pues es duro el planteamiento y luego la preparación de la humanidad para viajes interestelares implícitamente, derivado de lo anterior, pues también tiene sus consecuencias y sus reflexiones. Entonces voy a empezar ya con las cuestiones técnicas. Veis ahí el bosquejo que se hizo del diseño de la nave. Entonces, en la película se cuenta que dispone de propulsores para un viaje de 120 años. Pero claro, esos propulsores deben estar utilizando algún tipo de combustible. La película no entra para nada en explicar qué tipo de combustible puede tener una nave como esta enorme, porque veis aquí que en estas bandas laterales es donde están los pasajeros. Entonces realmente mm, es muy grande, entonces necesita o mucho combustible o un sistema de alimentación que realmente no está bien explicado. En la película no se centra en la parte tecnológica demasiado, en este aspecto, vamos, en el aspecto así más espacial. Y la ubicación de de los viajeros, la ubicación, los pasajeros se encuentran aquí porque estas aspas, si veis la película, van girando. Entonces, ese giro debe producir una cierta aceleración, una fuerza centrífuga y una aceleración, que es lo que hace que se mantenga la gravedad, ¿eh? Pero bueno, entonces, realmente el reactor y el combustible para 120 años no puede ser una alimentación a base de hidrógeno, oxígeno, eh, tiene que ser otra cosa, un combustible nuclear o algún tipo que no está explicado en la película, ¿vale? Eh, Aquí en el tema de los campos de fuerza que desvían los meteoritos, a medida que la nave va avanzando, pues detecta que hay una barrera de meteoritos y entonces desvía, se ve como en un momento dado hace un desvío de alimentación energética a la parte de delante, pues para hacer una especie de campo de fuerza magnética que ayuda a desviar los meteoritos, pero los meteoritos son rocas. Entonces yo me quedé reflexionando, bueno, un campo de fuerza magnético desvía partículas o meteoritos magnéticos, pero si no son magnéticos, no tienen mucho un escudo de fuerza, es más de ciencia ficción que otra cosa, pero en fin, ahí, ahí queda en la película y veis ahí muy bien en la visión frontal, pues cómo tiene casi una forma circular, desde atrás o desde delante se ve así circular, y esas bandas están girando, estas que veis aquí, son las que giran y son las que dan la gravedad para que los pasajeros y los tripulantes pues no noten eh, que se caen en la zona donde están habitando. Bueno. Lo que más me gusta de la película es este tema, la exploración de la secuencia de fallos en cascada. Quizá lo que pongo aquí quizá sea lo más interesante y realista de la película. Yo que trabajo en muchos temas de seguridad industrial y que he estudiado mucho los sistemas de cómo detectar fallos en sistemas industriales y en vehículos, etcétera, entonces me ha parecido muy realista
la situación. Por ejemplo, el origen es las perforaciones del casco por meteoritos, afectando al ordenador que controla el sistema de termorregulación del reactor. O sea, alguno de esos meteoritos consigue pasar la barrera, entre comillas, de fuerza que la propia nave diseña y, y entonces chocan con el casco, lo atraviesan y se producen daños graves en el ordenador, pero al principio de la película pues no se notan. Entonces la secuencia de fallos se produce desde pequeñas irregularidades en un aumento progresivo de la frecuencia y de la gravedad, exactamente igual que ocurre en plantas de proceso, en plantas químicas, que vamos, que cuando he ido a inspeccionar, pues los eventos de emergencias han surgido así. Primero hay una serie de sucesos básicos, independientes. Aquí sería pues el paso a través de unos meteoritos, que existen unos meteoritos, que la barrera de fuerza no es suficiente y se da una confluencia de sucesos que una vez que se producen generan un suceso iniciador, y ese suceso iniciador es el que desencadena una situación de emergencia de mayor o a menor gravedad, dependiendo de las condiciones pues del entorno y de los sistemas de reacción que tenga la nave. Esto se lo cuento a mis alumnos en las universidades, todos aquellos que asisten a las clases de seguridad industrial, les cuento esto y esto mismo lo he visto en esta película. El primer fallo que se produce es la deshibernación de una persona que de repente se despierta y están todo el resto de personas dormidas. Y entonces se ve que es un fallo y que se ha despertado pues casi 90 años antes de llegar a su destino. Con lo cual, la sensación que le queda es que va a vivir ahí en una nave encerrado, él solo, hasta que se muera. Pues claro, es una situación muy frustrante. Pero luego empieza a haber otros fallos, empiezan a detectarse puertas que no cierran bien, unidades de limpieza que empiezan a chocarse con las paredes, esas pequeñas unidades que van por el suelo limpiándolo todo y de repente pues se desorientan, se desubican, se chocan con las paredes, empieza a haber situaciones que sin ser graves, pero se ve que algo está pasando. Luego hay un fallo en el servicio de los desayunos y bar y entonces van a pedir un café y unos cereales y de repente empiezan a salir cereales sin control. Bueno, pues eso es un nuevo desajuste en el sistema, pero es que luego ya se produce la deshibernación de un tripulante y luego, todavía más grave, veis que va siendo de menos a más grave, pérdidas temporales de la gravedad inducida, que hay un efecto en la película muy característico en una piscina que de repente pues, la protagonista está nadando y de repente se queda en ingravidez y casi se ahoga porque está en una burbuja de agua ingrávida y no sabe salir de ahí. Bueno, pues eso ya es una pérdida temporal de la gravedad, pues ya es un asunto más grave. Y finalmente, pues el riesgo de explosión del reactor que impulsa la nave. Entonces, claro, todo esto va dando un ritmo creciente de intensidad a una película de acción, realmente más que de ciencia ficción, es de acción y una tensión incrementada poco a poco, pues que va haciendo que la película sí que tenga su interés y el espectador esté prestando atención constantemente, intrigados acerca de qué es lo que puede pasar y cómo va a pasar. Eh, Aquí os pongo pues algunas de las transparencias que yo pongo en mis clases sobre las secuencias de fallos en cascada. Entonces, bueno, esto es muy habitual, la necesidad de mantenimiento, pues hay hasta normas de la serie 55.000 que hablan de la gestión de activos físicos y del mantenimiento. Y bueno, la propia nave tiene un sistema de autorreparación automático, pero se ve que aunque va intentando arreglar todo, pero llega un momento en que no puede con todo y se van produciendo estos fallos en cascada. Y luego las técnicas de análisis de riesgos de fallos están muy desarrolladas y son una cosa que enseño mucho en las universidades. Hay una abundante bibliografía y legislación, pues por ejemplo la disposición regulatoria europea Seveso III, que es la que da origen a la reglamentación de accidentes mayores,
la reglamentación de protección civil, hay notas técnicas de prevención del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Y veis ahí, he puesto solo tres transparencias, tres bloques de sistemas que hay de exploración de secuencias de fallos en cascada. Y los hay, fijaos, los hay cualitativos, semi-cuantitativos y también cuantitativos. Y aunque no voy a daros una clase de ingeniería en estos momentos, pero bueno, en los cualitativos, pues la identificación de peligros es cualitativa, se estiman frecuencias y probabilidades. Y, bueno, pues hay ejemplos de sistemas como estos, pues son simplemente bases de datos o análisis históricos de accidentes, eso ya es un sistema cualitativo. Los análisis what if, qué pasaría si, listas de chequeo, una mera lista de chequeo se utiliza muy a menudo en los aviones para todas sus prácticas de despegue y aterrizaje. Luego análisis de los modos de fallo y efecto, ANFEC, los FTA, que son los árboles de fallos. En fin, ahí tenéis los ETA, árbol de sucesos, hay un montón de los HAZOP, hay un montón de técnicas cualitativas. Las semi-cuantitativas tienen que ver con análisis de riesgos, con evaluación del riesgo intrínseco, análisis de modos de fallo y efectos de criticidad, y cada uno de los análisis MON, los índices MON, las NTP, bueno, hay montón de ellos por ejemplo, para riesgos de agentes químicos, estas NTPs. Y luego los métodos cuantitativos, que son los más completos, por así decirlo, pues lo que se hace es una identificación cualitativa de peligros, pero se hace una determinación ya cuantitativa de frecuencias y probabilidades, no estimativa, y se determina el nivel de riesgo cuantitativo y objetivizado. Y entonces aquí también veis que hay una serie de técnicas, no hay solo una, y además no es que alguna de ellas sea mejor o peor, sino que cada una de ellas encaja mejor en diferentes tipos de situaciones industriales. Pero bueno, tenemos las técnicas de árboles de fallos, de árboles de sucesos, de riesgos materiales, análisis cuantitativo de riesgos. La más moderna me parece a mí que es la norma UNE 150.008 sobre riesgos ambientales, que utiliza un sistema de evaluación de riesgos que se llama Bowtie o de pajarita. Y, bueno, pues el que tenga interés le puedo contar en detalle cómo va esto. Y luego, pues riesgos de fiabilidad humana, también es cuantitativa. No sé si lo sabéis, pero el riesgo o la probabilidad de que una persona tome una decisión equivocada en el primer minuto de una emergencia es uno. Es decir, que si toma alguna decisión en el primer minuto, seguro que va a ser mala. Y eso está demostrado matemáticamente. Bueno, aquí os he puesto un ejemplo un poquito más detallado de uno de ellos, el análisis del árbol de sucesos. Por ejemplo, pues se ve que ante un escape, pues el escape puede ser de líquido subenfriado, de líquido recalentado, de gas vapor, y en función de si es alguno de ellos, pues si se produce una fracción líquida y hay una ignición, pues acaba derivando en un incendio de charco, un pool fire que se llama, o si hay una evaporación y una nube inflamable, pues se puede producir un flash fire o una bleve, eh, o simplemente una fuga tóxica. Bueno, veis aquí diferentes posibilidades en función de la manifestación. Pues imaginaos en la película, pues el choque de un meteorito en vez de un escape, pues un choque de un meteorito que produce pues un daño en la alimentación de tal o cual cosa, y al final va produciendo eh, siguiendo el árbol de posibles fallos, el mal funcionamiento de una cápsula de hibernación que se abre. Entonces, no es el propósito de la película explorar esto, pero como yo he trabajado en ello, pues sé que es de gran actualidad la investigación de eventos similares ocasionados, por ejemplo, pues por ataques informáticos o por situaciones de emergencia imprevistas, en fin. En cuanto a lo que es la hibernación del cuerpo humano, pues claro, aquí la pregunta que tendría que haceros es si es técnicamente posible la hibernación. La hibernación aparece en muchas películas. En la misma película del planeta de los simios comienza con que llegan a un planeta y están hibernando y se despiertan, y la única tripulante pues resulta que se ha despresurizado la cápsula
y bueno, pues aparece ahí una escena en la que se la ve ya fallecida hacía muchos años. Pero bueno, eh, la hibernación realmente es un estado regulado del metabolismo reducido. Entonces, esto existe en la naturaleza. Hay especies animales que hibernan por periodos temporales más o menos largos. El más conocido, por ejemplo, el de los osos en invierno, pero también hay determinadas especies de ranas, por ejemplo, en los desiertos de Australia, que son muy secos, muy secos, muy secos, pero que a lo mejor una vez cada 5 años se producen unas lluvias torrenciales y aguantan hibernando durante años hasta que llega la nueva época de lluvias y son capaces de mantenerse así en ese estado por periodos realmente prolongados. Y bueno, todo esto, pues ya sabéis que a mí me gustan mucho los documentales de la 2 y de la BBC Earth, que últimamente he estado teniendo acceso a la BBC Earth en televisión, y la verdad es que no me canso de verlos. Es una fuente eh, infinita de posibilidades. Bueno, entonces lo que sí que se me plantea en la película, me quedé pensando sobre, ¿es posible una hibernación a nivel de un cuerpo humano para 120 años? Eso sí que es ciencia ficción, porque son muchos años para eso. La propia hibernación es complicada, pero para 120 años ya me resulta bastante compleja. Hay algunas películas en las que también se habla de mandar al espacio películas y proyectos de investigación, ¿eh? De congelar embriones y tenerlos congelados para su envío al espacio y de esa manera pues mm, se podría hasta terraformar otros planetas mandando embriones que luego ellos son em, pues desarrollados y la evolución del cuerpo humano es controlada a través de sistemas informáticos y robotizados con inteligencia artificial. Bueno, eso está todavía en el ámbito de la ciencia ficción, pero ya en el ámbito de la astrobiología es una de las técnicas que se barajan para la posible colonización de mundos que están demasiado lejos para lo que es llegar en lo que es una vida humana. Claro, todo esto plantea montones de problemas de tipo legal, de tipo ético, como os podéis imaginar. Pero bueno, aquí esto indirectamente está planteado por la película. Y las cápsulas que operan automáticamente, pues es posible este grado de automatización médica. Estas cápsulas médicas aparecen en esta película, pero también hemos visto estas cápsulas médicas en la Guerra de las Galaxias, cuando Anakin, que es un Jedi de estos que se vuelve malo y se pasa al lado oscuro, pues tiene ahí un percance enorme de salud, no me acuerdo ahora muy bien, en una pelea de estas. Y al final, pues resulta que está hecho polvo y le meten en una cápsula de médica de estas y consiguen salvarle la vida. Bueno, en esta película no es eso. En esta película, pues hay unas cápsulas donde están los pasajeros y los tripulantes y están todos hibernados. Entonces, lo que os comento aquí es que la ciencia ficción biomédica ofrece muchas posibilidades que se están explorando en películas de ciencia ficción con temática realmente astrobiológica. Un ejemplo de ello es La amenaza de Andrómeda, que lo veremos en alguno de los cineforums posteriores, pero también en la película Moon, en la película Life, en la película La Isla, que también ya se ha comentado y no solamente en películas, en literatura también. Aquí os cito un libro que tengo aquí en la librería delante mío, que se llama Presa, de Michael Crichton, que habla precisamente de todas estas cosas. No sé si, no sé si sabéis que Michael Crichton, que es muy conocido porque realmente escribió La amenaza de Andrómeda y también fue el guionista, bueno, no guionista no, fue el ideólogo realmente de las películas de la serie de Parque Jurásico, pero fijaos que Parque Jurásico parte de un embrión al que se le ha hecho una complementación mutagénica de tal manera que consiguen traer a la vida
animales prehistóricos. Bueno, pues todo eso realmente es ciencia ficción biomédica. Y es que Michael Crichton es médico, en el fondo su trayectoria profesional y su imaginación pues ha hecho que haga realmente obras como estas de La amenaza de Andrómeda o como Presa, y Parque Jurásico. Entonces, bueno, pues lo dejo ahí mencionado y claro, a mí me cuadra mucho que Michael Crichton, con un poco de imaginación y con esa base biomédica, pues haya desarrollado estas posibilidades de ciencia ficción. Y alguna miscelánea de temas que se tratan en la película o que aparecen, así como si nada, pero que, bueno, pues a mí me han dado algo que por lo menos pensar. Por ejemplo, el principio de acción y reacción, pues aparece en la película cuando el astronauta está flotando y de repente se ve que está yendo hacia el reactor que impulsa la nave, pues lanza el escudo e impulsa el escudo hacia el reactor para él actuar como reacción y no ser engullido por el reactor. Entonces, el principio de acción y reacción en ingravidez, a mí me parece que está bien tratado ahí. O cuando aparecen unos anclajes automáticos guiados magnéticamente, pues esto ya existe en la alimentación de peces. Yo aquí en el PC que tengo delante mío tengo un cable, que no sé si lo veis, está por aquí. Entonces tengo este cable y este cable no tengo que andar enchufándolo, simplemente lo aproximo y él mismo automáticamente queda guiado y entra dentro del ordenador y ya lo alimenta. O sea que realmente no es ciencia ficción, existe ya en la alimentación de peces. O también está bien tratado el cómo rescatar a un astronauta que va a la deriva simplemente pegando un tironcito del cable al que está unido, que en algunas otras películas de ciencia ficción pues aparece como que hay que tirar mucho, con mucha fuerza y que no se consigue y al final el astronauta pues queda expelido hacia el espacio y eso realmente no es así. Con un pequeño tironcito ya en ingravidez, pues ya consigues acercarlo y aproximarte a él. Y eso está bien tratado aquí. No, en otras películas de ciencia ficción me parece, ¿cómo se llamaba? Ya no me acuerdo la película. Bueno, de Sandra Bullock que es y bueno, pues que anda por ahí de nave en nave intentando sobrevivir alrededor de la Tierra y bueno, pues ocurre eso, que pegan un tirón, pero que no es suficiente porque en ficción, porque no es real, parece como que no es suficiente y el astronauta escapa y muere. Bueno, pues eso aquí en esta película está bien tratado y no en la otra. El ruido de choque de meteoritos dentro de la nave, porque dentro de la nave hay aire, pero no fuera. O sea, en las imágenes que se ven por fuera no se oye ruido. Y sí se oye el ruido del choque del meteorito cuando la cámara hace o figura como que está dentro de la nave. Entonces, todo esto son efectos bien interpretados. Y, y bueno, también hay alguna frase así interesante porque da lugar a la película a que en esta situación pues se reflexione sobre algunas cuestiones. Entonces, cuando el protagonista que se aburre y realmente ha despertado a propósito a la chica, pues para no estar solo, además despierta a una chica que sea guapa, claro, para estar bien animado. Entonces, pues en un momento dado habla con ella y, y reflexionan sobre las razones por las que se decidieron a embarcarse en un viaje que no tenía vuelta. Entonces, pues él, que es mecánico, reflexiona y hace y realmente dice esta frase: aquí lo que se rompe se mantiene, en la tierra se tira. Es decir, verdaderamente es una crítica medioambiental a una utilización irracional de los recursos, así como si nada. Pero él reflexiona y bueno, pues realmente ¿por qué se embarca él en este viaje? Porque es algo que le da sentido a su profesión. ¿eh? La chica también reflexiona sobre esto, me parece que lo digo en alguna transparencia más allá, pero bueno, ya que sale aquí, pues a ella
Ella es escritora y lo que va buscando es nuevas experiencias para tener material para poder escribir. O sea que aquí cada cual realmente pues tiene una justificación para para tomar una decisión tan drástica como es esta. Pero bueno, estamos en la parte más tecnológica y en la parte tecnológica, pues aquí hay una crítica hacia el uso irracional de los recursos claramente. Y luego, en un momento dado del viaje, se aproximan a la estrella Arturo. ¿Y para qué? Pues para adquirir impulsión gravitatoria para luego lanzarse ya hacia su destino y que esa estrella les dé impulsión gravitatoria. Esto me parece correcto porque realmente esto es algo que se utiliza en los viajes espaciales pues para llegar a otros planetas del sistema solar. El sistema solar se aproximan a lo mejor a otros planetas para conseguir impulsión gravitatoria las naves. Y en unas trayectorias que no son rectilíneas, bueno, son curvas, ¿eh? Y se van realmente adaptando pues, y aprovechando el tirón gravitatorio de los objetos que están en el camino hacia su destino. Con lo cual también está tratado, me parece, elegantemente en la película. Y el movimiento uniforme no produce gravedad inducida, pero el movimiento acelerado sí, por el principio de equivalencia. Entonces, esa gravedad inducida en el giro que están haciendo esas aspas que os he mostrado al principio, equivale a una aceleración y a una gravedad inducida. Por eso tiene sentido que en la nave haya esas aspas donde van los pasajeros que están girando, porque lo que está haciendo ese giro es producir una fuerza centrífuga y por tanto una aceleración y una gravedad. Y pasamos aquí ya a la exploración de esas cuestiones más bien filosóficas o científicas. Y veis aquí que, bueno, pues eh, se trata mucho en esta película la respuesta humana ante la soledad y el sentido de la vida. Entonces, en la película la soledad afecta mucho al protagonista, que, bueno, pues se le ven algunas imágenes pues desaliñado, con mal humor. En un momento dado se abraza un traje espacial porque es lo único que tiene cierta forma humana. O se sienta a comer al lado de la cámara de hibernación de la chica, pues aunque la chica está dormida, pero él se sienta al lado como si le estuviese hablando a ella. Y algunas otras escenas más, por ejemplo, está comiendo y se enfada con las unidades robóticas que están por el suelo limpiando y las asusta, las amenaza para que se vayan, pero luego cuando se van, pues empieza a echarles migas de pan para que vuelvan como si fueran pajaritos, porque se siente realmente tan solo en fin, yo creo que está bien tratado la, los efectos psicológicos que pueden producir una situación como esta de soledad tan prolongada en una persona. El androide, que es Michael Sheen, que lo hace muy bien, no es suficiente compañía. Intenta mandarle un mensaje optimista. Dice, bueno, no te preocupes por lo que escapa a tu control y diviértete, que no te obsesione tanto donde quieres estar como para que olvides valorar dónde estás. Tienes toda la nave a tu disposición, puedes irte a las suites, puedes hacer natación toda la que quieras, o sea, tienes una nave para 5.000 personas que puedes utilizar tú solo. Entonces, claro, empieza a aprovecharlo y empieza a hacer unos paseos espaciales que son muy bonitos y una puesta en escena de esas secuencias pues muy de gran belleza, son muy bonitas, pero sin embargo se ve en un momento dado la cara del astronauta dentro de su traje espacial que está llorando. De una forma muy dramática se está haciendo ver que todo esto es muy bonito, pero que necesita pues un poco del calor humano y la compañía, ¿no? Y bueno, entonces se plantea en la película un problema ético que frente a la debilidad humana y su desajuste psicológico, si despertara a otro invernado, recordemos que el protagonista es mecánico, y entonces descubre la manera de despertar a la protagonista de la película. Que claro, cuando se entera la protagonista que la han despertado, pues el rebote es monumental, como os podéis imaginar. Pero bueno, a pesar de todo, aquí lo que está
planteándose en la película es, en esta situación extrema, ¿es ético despertar a otra persona que está hibernando o no? Entonces, ese es un planteamiento que a mí me parece también interesante. Y aquí es donde habla de la reflexión por qué deciden marcharse de la Tierra, pues la escritora por conseguir nuevas experiencias y el mecánico por dar sentido a su profesión, ya he comentado esto. Y, y luego hay una frase que siempre me ha llamado mucho la atención de Antonio Gala, que dice que la peor de las soledades es la que se siente acompañado. O sea que realmente en cualquier lugar podemos estar solos y acompañados, porque aunque estemos acompañados, si estamos acompañados de algo que no nos llena, pues realmente es una soledad interior muy dura porque realmente no estás físicamente solo, pero es como si lo estuvieses mentalmente. Y entonces a mí me parece muy inteligente esta reflexión. Y, y también pues hay una frase que le da sentido a la película, que en un momento dado dice, no somos capitanes, somos pasajeros, vamos donde nos lleve el destino. Entonces, si reflexionamos sobre esto, pues realmente en la vida tenemos un margen de actuación limitado. Hombre, intentamos ser capitanes todo lo que podemos, pero la verdad es que en buena medida las cosas van pasando y nosotros vamos teniendo que adaptarnos a eso. Y ese es el mensaje de la película. Yo creo que aquí en toda la trama y toda la situación que se produce, el mensaje es que realmente nosotros no gobernamos nuestro destino. Lo podemos intentar orientar, eh, tomamos pequeñas decisiones, pero realmente, no sé, el flujo de la vida es así. Este también es un tema que se toca en muchas películas. Por ejemplo, en el Club de los Poetas Muertos, que no es de ciencia ficción, pero también eh, está plasmado el hacia dónde vamos y qué queremos ser y si podemos actuar o no podemos actuar para cambiar la orientación de nuestra vida. Y no es una película de ciencia ficción. Y bueno, la película esta de la que estamos hablando dispone de una buena base científica, tecnológica, humanística, como veis, pero bueno, acaba centrándose más bien en una historia romántica convencional con la chica guapa, el chico guapo, y encontrándose los dos en una situación difícil, pues tienen que ser inteligentes y unir fuerzas para su bien común propio, individual, y el bien común de todas las personas que van en la nave espacial. En ese sentido, sí que he visto críticas a la película, pues más bien negativas, diciendo que realmente es un buen principio y luego acaba convirtiéndose con algunas escenas pues muy convencionales de pareja y eso, y no, que no tienen mayor trascendencia. Y a colación de todo este tema de la soledad en los viajes, pues realmente hay una manera que, por ejemplo, en Star Trek se soluciona todo esto, que es la teletransportación. A mí me encantaría que se descubriese la manera de hacer teletransportación, porque entonces podríamos estar en cualquier parte en cero coma. Y sin embargo, pues ya sabéis que esto de momento es ciencia ficción, pero la pregunta ¿es factible la teletransportación? La desintegración e integración molecular ordenada de partículas atómicas o subatómicas, ¿sería posible esto? Pues la verdad es que yo nunca diría que no, porque la experiencia nos dice que los descubrimientos se van haciendo a medida que se va disponiendo de la capacidad tecnológica para ello, pero bueno, parece que estamos todavía muy lejos y que hoy por hoy esto es ciencia ficción, pero que si existiera esto, no existiría la película Passengers porque perdería todo su sentido. Y, y otra reflexión que pongo un poco en vuestro conocimiento es esta. ¿Está preparada psicológicamente la especie humana para viajes en hibernación o de duración de toda una vida? Y por eso os hablaba antes de los embriones, lanzar embriones que se desarrollen ya en el lugar de destino. Pues son todos estos planteamientos que me parecen interesantes y que los toca esta película, y esta es la razón
por la que he creído que merecía la pena hacer un cineforum sobre esta película. Y con esto termino con la frase que le da sentido a la película o el tema de la película, y es que no somos capitanes, somos pasajeros y vamos donde nos lleve el destino. Muchas gracias. Muy bien, Antonio, pues muchas gracias por tu interesante presentación de la película, que efectivamente la película yo creo que es muy buena. Y bueno, pues habremos turno de comentarios o debate para quien así lo desee. Yo quería hacer unas preguntas. Mm. Eh, en la película el fenómeno de la hibernación es de 90 años, es muchísimo. Pero a día de hoy, ¿hay algún caso, algún estudio que dice que es posible en menor tiempo, menos tiempo? ¿Hay alguna cosa en esa dirección de que estamos cerca de ser posible la hibernación? Pues yo lo más que he visto es casos en animales, no en personas. En personas yo lo que sí que veo es ¿cómo se llama? El coma inducido. Tú puedes tener a una persona en coma inducido todo el tiempo que tú quieras. Está conectado a una máquina y es la máquina la que está desarrollando las funciones vitales de la persona. Pero así como hibernación, yo no he visto papers científicos con cierto contenido como para pensar en ello de manera científica y realista. Por eso me parece más bien ciencia ficción. Lo que sí hay es estudios, como comentaba en la presentación, con animales. Y hay animales que hibernan y que sus cuerpos biológicamente son capaces de resistir, pero ¿cuánto tiempo? Quizás esos 5 años de las ranas que hay en Australia, en los desiertos de Australia, sea el caso más largo. Pero claro, 150 años hibernando me parece, bueno, pues eso, tendría que haber una tecnología muy desarrollada y yo creo que a nivel de papers científicos no hay demasiado sobre este tema. Gracias. Mm. ¿Puedo preguntar otra cosita? Hombre, estás en tu casa. Eh, el, el, el personaje principal hace un paseo al exterior, ¿no? Y antes de despertar la chica lo hace muchas veces. Hoy día eso ya es posible, o sea, los viajes espaciales que tenemos hoy día, los astronautas pueden salir y volver como si estuvieran simplemente dando un paseo. Sí, incluso, es más, no necesitan ni siquiera el cordón. Hay trajes espaciales que llevan sus propios impulsores y se pueden mover de forma autónoma sin estar linkados de alguna manera a la nave de la que proceden. Esto es realidad, ¿eh? Se han dado ya paseos espaciales sin estar vinculados, conectados físicamente a la nave. Sí, pero son muy complicados, ¿eh? Hoy Eh, por hoy son muy, muy complicados. Hombre, yo he dicho que se hacen, no que sean fáciles. De hecho, de hecho en el Columbia, el malogrado Columbia, Ajá. una de las cosas que valoraban los de la NASA era eh, salir a ver qué pasaba, ¿no? O sea, a ver, el Columbia lo que ocurrió es que al despegar se rompió una pequeña tesela y no estaban muy seguros de que realmente se hubiera roto o no. Entonces barajaron varias opciones. Una de ellas era girar el Columbia para que un satélite militar le hiciera una foto de la parte de abajo, a ver si efectivamente había sido dañada una Tesla o no. Y otra de las opciones era hacer un EVA, o sea, un paseo y mirarlo. Bueno, pues ni una ni otra. Es decir, es tan complicado en esas misiones hacerlo que optaron por no hacer nada. También porque pensaban que realmente no había pasado nada, ¿no? Y luego además también porque decían, vamos a ver, lo más probable es que no haya pasado nada. Y si ha pasado algo, ¿qué podemos hacer? Nada. Pues si no podemos hacer nada, no hacemos nada. Luego ocurrió lo que ocurrió, ¿no? Con eso te digo que
los paseos espaciales se pueden, pero por alguna razón que yo no soy astronauta y no sé, son muy complicados y muy difíciles. Hombre, son inerciales y en vacío y ¿no? Por menos de nada te desorientas, en fin, Claro. sí, sí. Bueno, aquí en la película hablaba de muchas cosas. Mm, yo he conjeturado que, por ejemplo, las aspas estas de la nave espacial giraban para dar gravedad, porque si no, no tenía mucho sentido estar gastando energía en un giro simplemente que fuese espectacular para una película, pero que no tuviera una base técnica, ¿no? Entonces, la única respuesta que me venía a la cabeza era pues la generación del campo gravitatorio necesario. En fin, Sí, yo creo que esta película, uno de los aportes más interesantes es el que comentabas y te has explayado al principio de tu charla, ¿no? Que es cómo describe lo que son los fallos en cascada, cómo el propio sistema está constantemente intentando arreglarlos y no lo consigue y tal. A mí eso me pareció una aportación maravillosa. Y bueno, y sí, luego tu desde luego. comentario, un comentario además profesional, como es el tuyo, pues la verdad es que me ha encantado. Me ha encantado. Bueno, a mí es que cuando yo vi la película lo que más me gustó fue precisamente cómo trataba el tema de los accidentes. Es que yo Ujú. que trabajo en mucho en causas de accidentes y eso, pues claro, dije, verdaderamente esto está muy bien tratado. Y no lo he visto así de bien tratado en otras películas de ciencia ficción. Sí, es verdad, sí, sí. Ujú. E incluso os he dado aquí unas presentaciones de lo que les examino a mis alumnos y todo. Pues si queréis estudiar, os pongo a estudiar enseguida. Y bueno. Sí, Y las cápsulas estas que me decís de las posibles cápsulas médicas eh, que hagan operaciones lejos y que no se necesite realmente médicos. Esto está a un paso de la inteligencia artificial, vamos. Claro. Sí, sí. eso parece difícil, pero eso lo veo más posible de aquí a un tiempo. Porque ahora mismo, bueno, ahora mismo casi todos los diagnósticos se están haciendo ya eh, sin, sin que el médico intervenga mucho. De hecho, es si ocurre tal, si ocurre cual, si ocurre tal, pues es esto, ¿sabes? O sea, no les dan mucho margen de maniobra, ¿no? Al ojo Sí, clínico. Yo creo que todavía hay médicos, muchos, con ojo clínico y deberían de potenciarse, pero lo cierto es que la técnica actual no está dando mucho chance al ojo clínico Sí. porque es que van por ahí los tiros, ¿no? Por automatizarlo todo. Sí. Eso me parece plausible. No veo plausible, de luego, ni la hibernación, ni mucho menos el teletransporte. Sí, claro, claro. es más complicado. Pero esto sí que lo veo como que puede ser, Sí, sí. ¿no? Sí, y a nivel de cirugía también Claro, hay ya claro. robots como el Da Vinci Sí, que sí, efectivamente operan con inteligencia artificial. sí, sí. O sea que ya se pueden manejar a distancia Mm. y se pueden manejar en directo, pero también se pueden manejar a distancia. Y de hecho, bueno, pues el Ministerio de Defensa creo que también tiene para las tropas que están fuera, pues tiene aparatos que se pueden llevar a distancia, sobre todo para intervenciones quirúrgicas que no se puedan hacer por el personal que está allí y que pueda efectivamente requerir una intervención delicada. O sea que eso poco a poco, pues efectivamente, incluso a nivel quirúrgico, a nivel de cirugía, va avanzando así, hacia Sí, yo robots. estoy deseando que hagan películas de ciencia ficción que toquen el tema de la inteligencia artificial, porque las posibilidades son infinitas. Si ya en Claro. el presente estoy viendo unas posibilidades infinitas a la inteligencia artificial, imaginaos lo que puede ser una película de ciencia ficción en cualquier situación, en cualquier contexto que trate sobre el tema. Ujú. Me parece extraño que no haya aparecido todavía ya una película así. Eh, pero bueno, seguramente que será espectacular. Desde luego. Y luego con el problema ético, moral, de despertar y Ah, que este sí. tío lo hace. Sí, Yo cuando vi la película, que a mí me encantó, la verdad,
lo que yo veía es que, aparte, han hecho una película romántica que está muy bien y con ciencia, pero podían hacer perfectamente una película de terror, ¿eh? Mm. Porque imagínate que se llevan mal Sí. y el tío se la carga y Pues luego imagínate despierta otra, que ¿no? se Y enfada y luego empieza. otro. Sí, efectivamente, empieza, efectivamente, lo que tú dices. O sea, Empieza a despertar a todos. podía haber terminado fatal, ¿no? Bueno, de hecho, no sé qué opinaréis, vamos, sobre todo tú, Antonio. Todo el tema de este robot camarero, toda la puesta en escena de la barra y del camarero es quizá un cameo o un homenaje a la película Resplandor. Si recordáis la película Bien. Resplandor de Stanley Kubrick, pues hay un camarero que es un camarero en principio imaginado por, por el protagonista que no está muy en sus cabales, pero que a mí al ver la película de Passenger me lo recordó. De hecho, llegué a pensar que la película tendría a partir de ahí un giro de cierto terror. Fíjate, solamente por esa puesta en escena. Es que en su día, cuando vi la he visto varias veces el Resplandor, pero hay dos secuencias o dos tomas que siempre me han intimidado mucho. Una, la de las niñas, al final del pasillo, ¿verdad? Y que me resulta terrorífica, a pesar de que no tiene ninguna connotación. Quiero decir, ver dos niñas al final, pues bueno, al final de un pasillo, sin embargo, me parece terrorífica. Y otra es la del camarero en la barra del bar sirviendo al protagonista, ¿no? Pues hubo un momento que me intimidó la película de Passenger pensando que podía tener un giro hacia el terror justamente por esa escena del camarero robot. Pero bueno, Bien. gracias a Dios no fue así. No, pero es verdad, tienes razón. Hay un paralelismo, sí. Sí. Y esta deriva hacia película de terror la he visto en una película que aquí todavía creo que no la he comentado, que es la película Life, que empieza siendo una película muy técnica, científica, y acaba derivando en lo que tú dices, en una película de terror de serie B. Pero Ajá, la primera parte de la película es muy buena. Es una lástima que esa segunda parte al final es un bicho que se intenta comer a todo el mundo. ya. Pero bueno, en fin. Bueno, como veis, esta película, eh, sin ser nada especial, sí que toca algunos temas interesantes y que yo creo que merecían la pena para su Sí, presentación. Sí, 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 sí. sí. Antonio, ¿puedo hacer una preguntita más también? Y claro, Eh, claro. al final, pasado el tiempo, se ve un jardín, ¿no? Que la pareja acabó Sí. de, preparando un jardín. Hoy esto también es posible, a día de hoy, o sea, en un ambiente controlado de una nave, es posible tener planta, criar, ¿no? De la nada, digamos, plantas, animales, esas cosas. Bueno, yo pienso que sí. Todos los seres biológicos tienen unas necesidades y si tú dispones de los recursos para alimentarlas, luz, energía, eh, minerales, etcétera, puedes conseguir que las plantas se mantengan y también animales, como, ¿por qué no? Este tema también aparece, que yo recuerde, en la película Marte, cuando Eso es, en el marciano, ¿no? y el superviviente de Marte pues Sí, empieza a plantar allí patatas, eso eh, es. disponiendo de, pues, del material que puede y aprovechando sus conocimientos, porque él es ingeniero botánico o algo así. Y entonces, bueno, pues... O sea, ese es un tema que aparece no solamente en esta película, en otras, pero que yo creo que precisamente no es ciencia ficción, eso se puede hacer. Vale. Hay aquí en la Tierra algunos experimentos de, no me acuerdo ahora el nombre, pero de gente que se ha metido en un sistema completamente aislado a sobrevivir dentro durante un tiempo y se ha podido sacar adelante sin problemas. Son ensayos de terraformación en el fondo. Sí. Gracias. La película está genial, ¿eh? Por muchas razones. Genial. Muy buena elección. Ujú. Muy bien, pues Bueno, no sé si pues hay alguna pregunta más. ¿tenéis alguna pregunta o algún comentario? No, que muchas gracias, Antonio, como siempre. Bien, pues Bueno, entonces, felices muchas fiestas gracias, a todos. Antonio. Voy a proceder a detener la grabación, ¿de acuerdo? Y muchas gracias, un saludo.
Vale, felices fiestas para todos. Perfecto.